Vale, pues entonces ahora pasamos al tema de estabilización. Bueno, la mayoría de vosotros me habréis, lo que voy a hacer es, en la primera parte, es un resumen que seguramente ya conoceréis para pasar al estado en que se encuentra en este momento el proceso de estabilización. Esto, si os acordáis, este proceso está enmarcado en el proceso de negociación entre función pública y sindicatos que llega a un gran acuerdo el 29 de marzo del 17, en el que compromete la convocatoria de casi 300.000 plazas, pero en los sectores de enseñanza no universitaria, sanidad y justicia en el plazo de 3 años. Pero a esto, en este momento, a pesar de ser un gran acuerdo, no estaba la Administración General del Estado y nos ponemos a trabajar justamente para incluir a la Administración General del Estado. Esto es, entonces, lo que aparece en el segundo acuerdo que se firma el 9 de marzo de 2018, que reafirma ese compromiso sobre estabilización del personal, incluyendo a los organismos de la Administración General del Estado. ¿Cuál es el objetivo? Claro, la reducción del personal temporal de las administraciones públicas hasta un máximo del 8% del total de efectivos en cada uno de los ámbitos en que la ley prevé que se desarrolle el proceso. Esto, además, este proceso entra por una recomendación muy fuerte de la Unión Europea justamente de reducir la temporalidad en las administraciones públicas. ¿Cuáles eran los colectivos implicados en este proceso? Primero, las plazas dotadas presupuestariamente y cubiertas antes del 1 de enero del 2005. Eso todavía era un residuo del EBEP. Esto entró, en particular las pocas que hay en el CSIC, entraban ya en la consolidación de 2011, pero son plazas que quedaron desiertas y entonces de nuevo salen para cubrirse. Luego, todas las plazas de personal declarado indefinido no fijo mediante sentencias y finalmente, y esto es lo más importante, las plazas de indefinido no fijo están ya en capítulo 1, pero también contempla hasta el 90% de las plazas que hayan estado ocupadas de forma temporal en los 3 años anteriores al 31 de diciembre de 2017. Y, además, contempla, que es muy importante, en particular en nuestro organismo, que hay que convocar todos los puestos que cumplan esas condiciones, aunque hayan estado ocupados por distintas personas. Este proceso, además, y esta es una de las condiciones que venimos reivindicando porque está escrito, es que debe ceñirse, por supuesto, al actual marco legal, sin afectar la seguridad jurídica, con gran protagonismo de la negociación colectiva. Esto es una serie, son 2 acuerdos que se logran en el más alto nivel en la Mesa General de la Administración General del Estado con los sindicatos más representativos. Y es un proceso que debe estar incluido, que debe contemplar en todos sus pasos, allí y luego en cada organismo, la negociación colectiva. ¿Cuáles son los requisitos de ese proceso? Pues incorporar todos los puestos en ofertas de empleo público, prohibir las convocatorias restringidas, o sea, hay que cumplir en todo caso los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y publicidad, y exigencia de la titulación académica o profesional exigida a los distintos cuerpos de funcionarios o laborales, que este es uno de los problemas que veremos a continuación al ser todos laborales. Bueno, ¿esto de cuánto partíamos? Esta era la temporalidad en nuestro sector, en el sector de la investigación, donde hemos puesto a todos los organismos públicos de investigación. Como veis, está destacado el CSIC, que claramente destaca con prácticamente un 45% de temporalidad en el total de la plantilla.
Si eso lo referimos solo al personal laboral, pues allí tenemos el 86% del personal laboral es temporal. O sea, tenemos menos de 900 en la RPT de personal laboral fijo y 4.700, casi 4.800 de personal temporal. Bueno, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Que llevamos, esto es largo, ya nos habéis escuchado y leído porque hemos ido informando. Hemos hecho una evolución, justamente hemos estudiado la evolución de la plantilla con los datos provistos, son datos provistos por la Subdirección General Adjunta de Recursos Humanos. Estos datos son los datos del CSIC, ¿vale? Explotados. ¿Qué es lo que veíamos? En la evolución de la plantilla, si vemos de 2012 a 2017, son cinco años, pues realmente la plantilla sigue disminuyendo, o sea, el personal de plantilla sigue disminuyendo. ¿Por qué? Porque hay jubilaciones, claramente, no se fusila a nadie, pero la gente, hablábamos del problema del envejecimiento, y esto es gente que se ve simplemente en investigadores, hay una bajada muy grande y, sobre todo, que es muy grave en este organismo, una disminución muy fuerte de la escala de ayudantes y auxiliares. O sea, justamente es personal envejecido que de nuevo intenta tener jubilaciones anticipadas, digamos, yéndose antes porque tienen 40 años de cotizaciones. Esto es lo que tenía. A final del 17 había 4.784 personas vinculadas por contrato temporal, con una tasa de temporalidad del 43,2, que en este momento ya está en el 44,7. El colectivo, y esta es una cuestión básica en este organismo, el colectivo de los titulados superiores tiene la mayor tasa de temporalidad, que es el 74%. ¿Qué quiere decir? Que en este organismo 3 de cada 4 titulados superiores, ahí también incluyo los doctores, son temporales. 3 de cada 4. Eso es temporalidad y no tonterías. El personal investigador contratado con grado de doctor tiene el 40% y los ayudantes de laboratorio como el 38%. ¿Qué es lo que hicimos con estos datos? Juntando todos estos datos y básicamente los de 2017, lo que hicimos fue explotar y ver quiénes eran de todos esos temporales, de esos 4.784, cuáles cumplían los criterios básicos de estabilización que están en el segundo acuerdo, que eran básicamente 3 años, al menos 3 años antes del 31 de diciembre de 2017, pero con una coletilla que se tenían en cuenta los tiempos de tramitación. Eso se llega a un acuerdo que es tener al menos 3 años en los últimos 4, digamos, porque aquí no hay contrato de 3 años, entonces estaban las de tramitación. ¿Qué es lo que hicimos realmente? Lo que hicimos primero de esa base, excluir a todos los contratos de formación o de prácticas, que esos claramente no pueden estabilizarse, esos eran unos 1.500. Identificamos los indefinidos no fijos, claramente, que nos daban 332 en ese momento, ahora tenemos 367, y luego teníamos los contratados por obra y servicio dentro del convenio único, que en ese momento, pero ¿qué es lo que hacíamos allí? Nunca el Recursos Humanos nunca nos quiso dar la antigüedad. Nosotros pedíamos sistemáticamente la antigüedad en el puesto de trabajo y no nos la dieron nunca. Entonces, lo que hicimos fue hacer una aproximación que era por el número de contratos, pensando que la media de los contratos era como 1 año, ¿no? Y que luego realmente ha resultado muy aproximada a los datos reales. Ahí nos salían entonces gente que tenía 3 o más contratos acumulados, que eso significaba entre 3, 4 hasta 15 años en el puesto de trabajo. Y luego teníamos los fuera de convenio. Los fuera de convenio
con el mismo criterio. Eso nos salían esos números. A eso lo que hicimos fue explotarlo y hacer la distribución por tipo de contrato, por áreas del CSIC y por centros. Fuimos hasta los centros. Esto era lo que teníamos. El total nos salían 1.500 personas. Esto era con esa distribución, digamos, entre escalas, básicamente, y de nuevo veíamos que había 1.100 de esos 1.500 que son titulados superiores. En indefinidos no fijos nos salían 347. El censo de indefinidos no fijos de septiembre de 2018, que son los que han mandado a función pública, son 367. Aquí empiezan en los contratados por obra y servicio, que aquí los teníamos también por grupo de clasificación, por escalas, nos daban 952. Esos datos han cambiado, porque bueno, esos estaban hechos realmente por número de contratos, con los datos reales de junio de 2018, en donde ahí sí teníamos la antigüedad. Por primera vez nos dan la antigüedad, o sea, nos dicen esto: los que era 3 años en 4, salen 779, o sea, 780 personas, pero con esa distribución. Cuidado, que eso es importante. Lo de abajo, había 509 de grupo 1, 106 de grupo 2, 148 de grupo 3, 16 de grupo 4 y ningún grupo 5. O sea, esa era la distribución de los que cumplen los criterios. Y luego teníamos aquí los de convenio, los fuera de convenio. De nuevo, con la misma, nos salían 232. Como vemos aquí, el número es mucho mayor. El número es mayor, incluso, o sea, hay 276 fuera de convenio, más los Ramones y Cajales, Juan de la Cierva y contratos de la Unión Europea que han decidido no incluir. La decisión de no incluir también es una decisión unilateral y sin discusión posible de recursos humanos. ¿Por qué? Porque en este caso hay un Juan de la Cierva que termina este año, el año que viene está en Pampa y la Vía, y habiendo tenido 10 años antes de contrato. O sea, pero simplemente en los que no son esto hay 276, y lo digo, estos son los datos del CSIC a 26 de junio de 2018. Bueno, para esto nosotros lo que propusimos fue el grupo de trabajo de estabilización. Dijimos, mira, estos son los primeros números, estos son los acuerdos, lo que tenemos que hacer es trabajar juntos. Trabajar juntos, el CSIC, por supuesto, con recursos humanos, con la Vicepresidencia de Ciencia y Tecnología, que tendrá algo que decir sobre el personal, y los sindicatos, claramente. Esto lo tuvimos, la primera vez que lo presentamos fue no sé si en julio de 2017, y realmente lo presentamos 4 veces seguidas en las mesas y nunca nunca aprobaron este grupo, porque lo que se decía es que era abrir falsas expectativas, que ellos no iban a hacer nada hasta que no se los mandara función pública. Bueno, finalmente la situación cambia cuando entra la nueva presidenta y se nos dice en diciembre que se va a abrir ese grupo de trabajo, pero la primera reunión del grupo de trabajo es el 12 de marzo de 2018, o sea que ya se tomaron su tiempo. ¿Cuál era? Nosotros vamos, porque es comisiones la que propone este grupo, y nosotros llevamos unos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que ponemos? Pues identificar esos puestos estructurales susceptibles. Nosotros teníamos esos números, pero sabíamos que había, que eran aproximados, pero porque eran número de contrato, identificarlos. Y hacer una primera etapa con los indefinidos no fijos y luego la siguiente con el personal estructural. Y decíamos una cosa importante, que de esos puestos lo que había que hacer era definir las funciones y el destino. En ese sentido, eran funcionarios o laborales fijos y las escalas o grupos correspondientes. Nosotros planteamos desde el principio que realmente para esa tarea había que involucrar a los centros. Era clarísimo que los centros tenían que participar, sobre todo para estudiar y definir cuáles eran las funciones de cada puesto de trabajo.
porque eso no lo sabe Recursos Humanos. O sea, eso lo saben los centros. Y lo que proponíamos claramente es procesos transparentes y participativos, dando voz al personal implicado, a los departamentos y, por supuesto, a la gerencia y a las direcciones. Por eso lo que hacíamos, lo que proponíamos es que el resultado, o sea, las listas de esto, pasaran de cada centro, debían ser aprobadas por la Junta de Instituto. Bueno, además está decir que Recursos Humanos se negó siempre a desarrollar este proceso. Nosotros presentamos en julio, estuvimos trabajando, presentamos unas fichas justamente para mandar a los centros, para recoger esta información y facilitar luego la gestión de esto. Las fichas no se mandaron nunca, se mandó una ficha solamente para la identificación de los indefinidos no fijos, que eso fue en septiembre pasado. Esto sigue. El 23 de julio, esto sigue la negociación, nosotros esto es lo que hacemos en el CSIC, sigue la negociación a nivel de la Mesa General, de la MANAGE, y el 23 de julio de 2018 empezamos las vacaciones muy contentos porque con la firma de un acuerdo en donde se aceptaban todas las reivindicaciones de los sindicatos firmados por la ministra Meritxell Batet. Pero resulta que el jarro de agua fría aparece, ya no sé si en septiembre u octubre, cuando fue la mesa, cuando volvemos para ver qué va a ser, y resulta que ahí aparecen, ya eran los estructurales, que es lo que aparecen 800 puestos para toda la Administración General del Estado, de los cuales teníamos la magnífica cifra de 26 para el CSIC. Bueno, esto fue realmente el momento, y aquí de nuevo creo que podemos reivindicarlo como una cuestión de comisiones, es Comisiones Obreras a través del secretario general del SAE, en el que dicen, es que no vamos a discutir, no vamos a entrar a discutir esto, si esto no se ponen los puestos estructurales de verdad en la mesa, porque claro, esos puestos estructurales vienen de otro capítulo y entonces vienen de capítulo 6 porque básicamente son contratos con cargo a proyectos. Entonces dicen, no, es que estos no van. Bueno, entonces lo que dijo Comisiones es, si esto no va, pues se acaba el proceso de estabilización. Pero no todos los procesos. En ese momento, los otros sindicatos presentes apoyan la posición de Comisiones, Función Pública retrocede y dice, bueno, vamos a pensar, vamos a ver si pensamos. Bueno, lo que hicimos aquí fue intentar negociar que se llamara este grupo de trabajo de nuevo para presionar e identificar, hacer esas listas que ya teníamos realmente. Pues no se hace, o sea, no hay ninguna reunión, no se hace nada de esto y en enero de 2019 hay una reunión donde se presentan las listas de los estructurales. Entonces, esto sale en el BOE del 26 de enero y nos tocan 955 plazas más un interino, 956. Con algunas cuestiones que desde luego no eran, primero, estos eran bastante menos de los que teníamos, pero la cuestión más dura fue que todas las plazas van a personal laboral fijo. Eso, digamos, Comisiones lo peleó hasta que se pudo, hasta que se quedó sola en la mesa y al final van todas a personal laboral. La cuestión es que además, para mayor INRI, lo fuera de convenio, que son un mogollón, como veis, irían a fijos fuera de convenio. Nosotros ya decimos desde este momento, vamos, lo ha dicho la Abogacía del Estado, que estos puestos fijos, o sea, laborales fijos fuera de convenio, incumplen, vulneran los artículos 7, 28 y 37 de la Constitución, que son los que consagran el derecho a la negociación colectiva, lo que tú preguntabas. O sea, en personal temporal esto se puede aceptar, en personal fijo es que es anticonstitucional. Bueno, esto de todas maneras no hubo forma, fue lo que entró.
¿Qué es lo que tenemos que decir claramente en esto, de estos 955 plazas? Vamos, pensamos de dónde han salido, pero desde luego no se ha producido negociación colectiva en el CSIC. O sea, nosotros nos enteramos del número de plazas cuando vimos el BOE del 26 de enero. Aquí no ha habido negociación colectiva. A estos 955 hay que sumar los 367 indefinidos no fijos, cuya oferta se publica con la oferta del 19, que se aprueba este viernes. O sea, la oferta saldrá el sábado en el boletín oficial, esperamos. Estas son las cuestiones y ahora volvemos a ver qué es lo que pasa. El grupo de estabilización se reúne el 1 de febrero. Vamos, muy bien, dijimos, bueno, vamos a empezar a negociar. Lo primero que pedimos son las listas, justamente de los puestos que han debido certificar ante Función Pública. No nos la dan. Reclamamos 2 veces por escrito las listas de los estructurales y los indefinidos no fijos organizadas por centro y por grupo de clasificación para empezar a trabajar. Pues no se mandan, es más, se dicen que no se van a mandar y esta semana, la semana pasada, nos mandaron las 367 fichas de los indefinidos no fijos en PDF, justamente para que podamos trabajar. Bueno, afortunadamente tenemos aquí a nuestro amigo Dani que las va a pasar, que las está pasando a Excel, pero con un trabajo, vamos, seguro que Recursos Humanos lo tiene en Excel, evidentemente. Bueno, luego de esto viene la siguiente derivada, que es que Recursos Humanos dirige una nota informativa sobre el proceso, básicamente destinado a gerente, con fecha 22 de febrero, donde dice que dicha oferta se ha elaborado tras el análisis de las necesidades de cada departamento y previa negociación con los representantes de personal en la Mesa General de Negociación. Esto claramente, tal como acabo de decir, no es cierto. Aquí no ha habido negociación y la cuestión de esto rompe con los criterios del acuerdo, porque la oferta de empleo público debe estar ligada a los puestos estructurales, que son los que cumplen los criterios de 3 años en 4, y no a las necesidades de los centros. Por otro lado, de nuevo, lo repito, esta oferta no ha sido negociada. La siguiente, que es la última, la ABICIT, envía un pedido de información a todos los centros pidiendo la identificación de los puestos estructurales en medio de una cantidad más de datos que para el plan estratégico del CSIC. Pero describe estos puestos como los que cumplen 3 años ininterrumpidos antes del 31 de diciembre. Con eso nos pueden salir 18 en el Consejo, porque aquí no hay contrato de 3 años. Aquí los contratos son de 1 año y una vez que terminas un contrato, espera entre mes y medio y 2 meses para ir. O sea, eso es que aumenta la confusión. Ese es el problema, que aumenta la confusión porque lo que falta en este proceso es información. Se articula, que nos enteramos directamente a través de los directores y un proceso de identificación de los puestos mediante entrevistas entre Recursos Humanos, gente de la ABICIT y los directores y gerentes de los ICUs. Pero, de nuevo, aquí, como veis, los sindicatos están ausentes. O sea, no hay negociación, ni participación, ni negociación. La Subdirección de Recursos Humanos asume el monopolio de la gestión de este proceso y promete enviar las listas cuando acaben las entrevistas de los ICUs. Claro, el problema es que cuando manden esas listas, pues ya no hay nada que hacer. Esa es justamente la razón por la cual estamos aquí, por la cual hemos mandado una nota ayer con información. Lo que nosotros queremos es informar al personal. Esto es lo que hicimos ayer, enviamos la lista de puestos que cumplen los criterios organizados por centros y grupos de clasificación, para que nadie se llame engaño, y hoy iniciamos una ronda de asambleas por los centros para informar sobre el proceso y para informar sobre los derechos que tienen
el personal, los trabajadores y trabajadoras de esta casa. Habréis recibido, porque ese envío de esta información lo que ha levantado es un polvorín en recursos humanos y, lamentablemente, nuestros compañeros de SESIF y UGT le han hecho la ola a recursos humanos cargando contra comisiones obreras. Esto es, y aquí os muestro las diferencias, por qué hace falta esta información. Esa tabla que tenéis allí es la distribución de la oferta, esa oferta de empleo público publicada, o sea, de la estabilización publicada el 26 de enero de este año, y entonces vemos que, veis, está organizada por grupos. Hay 395 de grupo 1, 108, bueno, lo tenéis allí, esos son todos dentro del convenio único, y luego tenéis los laborales fuera de convenio, que son, lo que admiten son 215, un total de 956 porque hay uno del convenio de Bucos. ¿Qué características tiene esto? Primero, 610 de estas plazas, de estos puestos, son titulados superiores y doctores. Entonces son el 64%. Aquí lo que aparecen son 739 de obra y servicio y 215, si uno lo suma, lo que está allí, frente a 779 y 270, que son los datos que nos dan, que había dicho antes, esos datos del SESIC de 26 de junio de 2018. Pero ahora entramos y resulta que cuando hacemos esa discriminación, pues entonces aumenta el caos. ¿Por qué? En el censo de junio había 509 personas que cumplen los criterios de grupo 1 y se han reducido a 395. Las otras son más o menos, porque son 106 a 108, 148 a 146, que son más o menos similares, y de nuevo está la diferencia en grupo 4 y grupo 5. En realidad, de grupo 4 solo hay 16. Esto, ¿qué es lo que la diferencia esa? Es que se han incluido, y lo celebramos porque hace muchos años que lo venimos demandando, los contratos de circunstancias de la producción. O sea, los temporeros, la gente que va en nuestros centros de agricultura, que va a recoger la uva o la oliva o lo que sea, y que entonces van por 4 meses, 3 meses. Esto se han incluido y estos se van a estabilizar, lo cual es hay gente que lleva 20 años trabajando 4 o 5 meses al año en las distintas fincas del SESIC. Esto nosotros lo celebramos, esa es la diferencia. Pero lo que pasa es que lo que vemos es que han desaparecido entonces de esas listas 114 grupos 1 más 55 fuera de convenio. Aún excluyendo a los Ramones y Cajales, Juan de la Sierva, hay esas diferencias. O sea, de partida tenemos 170 plazas que no están. Nosotros lo que queremos es identificarlas y ponerlas todas encima de la mesa, porque esas cumplen los criterios y, por lo tanto, se pueden estabilizar. ¿Qué podemos decir, además, de esa oferta de empleo público? Esa oferta corresponde a puestos ocupados, en principio, que se han generado por la contratación continuada de personal. O sea, detrás de cada puesto hay una persona que ha generado derechos. Eso es realmente la cuestión y ese es el puesto con sus funciones que se tiene que estabilizar. Por lo tanto, no puede haber redistribución ni negociación, porque detrás hay una persona, que es la que ha generado los derechos y son los derechos que desde este sindicato estamos decididos a defender. Otra cosa es que esa persona tendrá que competir con todas las que se presenten y pasar por los preceptivos de concursos y oposiciones para llegar, pero ese puesto tiene que estar en la oferta de empleo público.
Y quedan, además de estos que os he mostrado, que son los 114 más 55 que he visto yo, quedan los otros puestos por identificar, que son los ocupados, esos puestos que han estado ocupados de forma temporal, pero ocupados por distintos trabajadores o financiados de forma alternativa. Ejemplos: mantenimiento. En todos los centros del CSIC hay problemas porque había gente muy mayor y entonces la gente de mantenimiento se jubila y el centro se tiene que mantener. Entonces, esos puestos se cubren de forma temporal como se pueden, con los fondos que se puede. Esto es lo que se está haciendo. Esto es particularmente importante en los centros mixtos, porque lo que se hace es, y en cosas como las grandes instalaciones, salas blancas, animalarios, que tienen que tener personal. Entonces, un año lo paga la universidad, el otro lo paga el CSIC. Esos puestos también tienen que salir. Esos puestos, al igual que estos que no se han identificado, que al menos hay 170, deberán identificarse porque pueden ser incluidos en una nueva oferta de empleo público, que también está en los acuerdos. Es lo que se le llama la oferta escoba, ¿no? Entonces, es otra oferta donde realmente se puedan incluir, que además está la disposición adicional segunda de ese Real Decreto del 25 de enero. ¿Qué es lo que tenemos después de lo que nos ha contado José Manuel? ¿Qué es las cuestiones en las cuales creemos que podemos incidir para mejorar? Sabemos desde el principio que nosotros no estábamos de acuerdo en que todo el personal fuera a personal laboral, de ninguna manera, lo hemos perdido, pero en el nuevo convenio único se permite autorizar, a ver cómo lo hacemos, en el grupo 1 esa contratación de doctores. Lo que vamos a pelear realmente es que los fuera de convenio puedan entrar dentro del convenio en ese grupo 1, por supuesto con la diferencia salarial, que sería, pero eso está estudiado en la Administración, que es un GPT, que es un complemento temporal para igualarles, para que no pierdan salario respecto al salario del que venía. Por el otro lado, también lo comentó José Manuel, el convenio, el cuarto convenio único, permite realmente o abre la puerta a que los laborales puedan acceder digamos, a las escalas de funcionario por cambio de régimen jurídico, es como se llama, ¿no? Vale. Esto es. Entonces, esto habrá, lo que no sabemos es cuándo lo lograremos, pero está escrito, o sea, nos da el convenio único, nos da la puerta realmente para pelear realmente por esto, para que terminen en funcionarios, que es donde deben terminar, porque en este organismo la mayor cantidad de funciones está hecha por personal funcionario. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Delante hay dos ámbitos en donde hay que seguir con la negociación. El primero es la negociación en la mesa general, donde está la Dirección General de Función Pública y los sindicatos, donde lo que dice el acuerdo es justamente esto. Lo que dice la oferta es que los procesos derivados de este Real Decreto deberán garantizar el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito y capacidad, y les serán de aplicación los criterios generales del Real Decreto de la oferta de empleo público del 18. ¿Qué es lo que hay que negociar allí, en la mesa? La articulación de los procesos selectivos. Eso, de nuevo, deben garantizar los principios constitucionales, y lo que está por negociar es, en la fase de concurso, la valoración de los méritos y el tiempo de servicio. Desde comisiones vamos a defender que esos méritos valgan el 40%, que es el máximo legal permitido, y el tiempo, digamos, de antigüedad lo queremos ampliar
hasta 15 años viendo la gente que tenemos, para que realmente no todos cumplan y que el tiempo sea una variable que pueda, la antigüedad sea una variable que realmente pueda pesar. Eso es en la Manage. Allí lo que se van a negociar son las características de esos procesos de estabilización que tienen que ser iguales para todos, evidentemente. Y luego, esto es lo que nos queda para hacer en el CSIC, que esto lo que se debería hacer es la gestión dentro de lo que es la mesa delegada y el grupo de estabilización, que es, digamos, que depende de esa mesa delegada. Lo que hay que hacer aquí es la gestión de esa oferta, que es muy importante realmente, porque si vemos partimos de los 955 más 367, es que tenemos más de 1.300 puestos. Eso es una gran oferta con la cual este organismo nunca nunca ha tenido una oferta de ese tipo, de esta magnitud realmente. ¿Qué es lo que hay que hacer al principio? Determinar las especialidades y los perfiles que sean adecuados a esos puestos de trabajo, claramente, esto no es general, y las convocatorias, programas y temarios que deben respetar, por supuesto, lo que se ha pactado en la mesa general. Aquí no vamos a hacer nada distinto. Luego, una cuestión que está clara y que estamos decididos a pelearla dentro de ese grupo es que las áreas, perfiles y temarios deben ser suficientemente amplios, no va a haber un tribunal para cada uno, claramente, suficientemente amplios para garantizar esos principios constitucionales, pero a la vez el perfil debe ser adecuado a las especialidades de los puestos. ¿Qué quiere decir? Que la gente que estaba ocupando el puesto y que ha generado derechos tiene que tener realmente la capacidad real de acceder a ese puesto al aprobar el proceso de concurso-oposición. Luego, las otras cosas, que eso realmente es un trabajo muy grande, donde de nuevo tendremos que contar con los centros, porque los perfiles tendrán que tener que ver con lo que son las funciones que se están haciendo, y luego están las cuestiones de los criterios de nombramiento de los tribunales, que desde Recursos Humanos se propone que las convocatorias sean provinciales siempre que se pueda, cosa que apoyamos desde los sindicatos, porque eso sería realmente que la gente no tiene, si saca la plaza la saca en ese sitio y no lo mandan de Murcia a Madrid, por ejemplo, ¿no? Pero para comenzar a hacer esto, lo primero que necesitamos es la distribución. Necesitamos las listas, la distribución de los puestos por perfiles y tareas, incluyendo los grupos de clasificación y las titulaciones. Y las titulaciones, porque para nuevo ingreso, por ejemplo, para el grupo 3, que ahora se llama M1, hace falta tener formación profesional superior. Y hay gente que está cubriendo esos puestos y que no tiene esa titulación, que son bachilleres o... Entonces, eso es un problema, por eso le hemos pedido a Recursos Humanos que nos mande esa información, porque en esos casos específicos habrá que buscar soluciones para la gente que está ocupando los puestos, realmente tenga un puesto al cual pueda presentarse. Luego habrá que hacer la distribución de especialidades por escalas y niveles y fijar los tribunales, donde, de nuevo, pensamos que no se puede haber un tribunal por persona, pero tampoco estamos de acuerdo en que haya un tribunal con 150 plazas. No. Justamente la idea es hacer tribunales perfiles y tribunales que sean realmente accesibles. Y entonces no va a ser por áreas, que decía, no, por áreas, uno por área. No, porque en ciencias de la vida pues hay 400. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Un tribunal para 400? Evidentemente no. Eso significa trabajar, y nosotros estamos dispuestos a trabajar sobre eso, pero para eso tenemos que saber cuáles son los perfiles y dónde están esa gente. La otra cosa que es muy importante y que está garantizado en los acuerdos es que haya convocatorias simultáneas de indefinidos no fijos y estructurales.
Esto lo que va a hacer es reducir la competencia de los indefinidos no fijos, que era uno de los temores de los indefinidos no fijos, que es supuesto que llevan muchos años y que se van a presentar muchos. Pues aquí, al juntarlos con los estructurales, pues entonces habrá menos competencia. Incluso puede ser en el mismo proceso que haya 14 plazas de indefinidos no fijos y 23 de estructurales. Vamos, y que se presente todo el mundo, pero entonces se tenga la posibilidad de hacerlo. Eso, digamos, hay posibilidad y está en los acuerdos. Entonces, vamos a defender que se haga de esta manera. Nos queda un camino largo, realmente. Nosotros estamos comprometidos y venimos trabajando, lo hemos probado realmente, venimos trabajando desde hace más de 2 años en esta cuestión. Pero sabemos, como decía José Manuel al principio, es que solos no podemos. Si los trabajadores no defienden sus puestos de trabajo, pues nosotros solos no podremos hacerlo. O sea que, de nuevo, aquí la única salida es la movilización de los trabajadores, sabiendo que cuentan con nosotros, con comisiones obreras y con todo el trabajo sindical y especializado realmente de comisiones obreras para lograr realmente no solo las 1.200 plazas, sino esa segunda oferta que puede llegar a ser más de 600 plazas en este organismo. Y ahora sí que me callo y me preguntáis. Bueno, preguntas, por favor. Espera que te den el micro. ¿Me lo dejas? Esto. Es que voy a apuntar para... Hacemos también una ronda. Hacemos una ronda de preguntas como antes, las anotamos y luego vamos respondiéndolas en bloque. ¿Os parece? Venga, adelante. A ver, mi pregunta es, ¿si la convocatoria va a salir este sábado? La oferta va a salir de este los sábado. indefinidos no fijos. ¿De los indefinidos no fijos y de los otros? Ya salió el 26 de... Una cosa es Vale, la... entonces yo hay una cosa que no entiendo. Si todavía ya, no se han definido los perfiles, no se ha hablado con los centros y no se sabe el número de personas que hay, ¿cómo es posible que ya haya salido? No. Es que no lo entiendo. Espera, lo que ha salido, vamos a ver, es la oferta, vamos, que lo contesto ahora porque es la duda que tiene todo el mundo. Esa es la oferta de empleo público de los estructurales, ha salido en el BOE del 26 de enero, que son los números estos que mostraba... que la tablita esa que sí, mostraba 956. esa, ¿vale? Esa que está ahí. Los indefinidos no fijos, o sea, la oferta de los indefinidos no fijos, que son 367, va a salir con la oferta, con la oferta de empleo público del 19, que será aprobada, parece, este próximo viernes. Sí, y entonces ahora vienen las convocatorias. Una duda que es muy... Una cosa es la oferta, claro, y otra es la convocatoria. La convocatoria. La oferta lo que fija es el número. El número. Solo. Después, como decía Alicia, tenemos que ver los procesos, los criterios de los procesos selectivos. En el ámbito específico hay que ver los perfiles y después saldrá la convocatoria. Hay 3 años. Lo que ha salido hasta ahora son las 2 ofertas. La oferta de los estructurales, sí, bueno, había salido otra, pero no ha afectado este ámbito, de estructurales, y el viernes se supone que se aprueba la oferta de 2019, que lleva también añadida la de los indefinidos no fijos. Vale, pero es que por Pero lo que eso yo tenía entendido... Números, nada más. Claro, pero por lo que yo tenía entendido tenían que salir las dos, las de los indefinidos no fijos y la de la estabilización, antes de que acabara este año. Bueno... Y ahora estás diciendo que ahora se puede alargar 3 años más. No. Vamos a ver. La oferta es una cosa. La oferta, escucha, vale. La oferta de empleo público es una cosa. Vale, sí. La convocatoria Eso. viene de la oferta, pero la convocatoria para este proceso tienen 3 años, 3 años. para hacer las Las convocatorias. ofertas de empleo público hay 3 años para ejecutarlas. Para ejecutarlas. Entonces, esto si sale en 2019, pues habrá teóricamente hasta 2022 para convocar las oposiciones. Claro, pero es que estamos hablando, o sea, me estás hablando del 2022 Pues sí. para plazas de gente que le estás pidiendo que para entrar en esos números era antes del 2017.
Entonces, claro, del 2017 a el 2022, ¿qué hace esa gente? Bueno, pues eso, hay gente que se ha ido, hay gente que no está y Pues eso nosotros... es que lo para que cuando estamos- salga ya no va a quedar nosotros- nadie que espera, se presente. Nosotros lo que estamos haciendo es, en todas las mesas, exigir, eso ya se hizo en la consolidación de 2011 y se logró, que si realmente hay gente que está identificada y que de golpe se queda sin contrato, que el CSIC adquiera un compromiso de seguir contratándolo hasta que salga la convocatoria. Pero esos son los indefinidos no fijos por sentencia. No, los indefinidos no fijos están ¿Y en entonces capítulo 1. cómo le dices al CSIC? Los Mira, mi contrato se estructurales de los termina dentro de 4 meses, pero hasta el 2022 no me vas a... Sí, vamos a Termina y hacerlo. seguimos, sí, porque si no, no... esto. Sí, una pregunta muy sencilla. A ver, en mi caso y en el de otro compañero cumplimos los requisitos de puesto estructural con más de 3 años y tal, pero no estamos en el grupo, ya nos hemos enterado. Entonces, mi pregunta es, ¿os lo comunicamos? Y mi segunda pregunta, si no se consigue que salgamos en otro cupo, nos podríamos presentar, supongo, a la convocatoria de puestos estructurales. Vale, lo apunto y luego hacemos una ronda porque si no... Sí, yo tengo 2 preguntas. Una tiene que ver con lo que ella ha comentado. Yo creo que, de todas maneras, una cosa es que los puestos que cumplan esas características sean computados, sean tenidos en cuenta, y otra cosa es que sean los asignados. Quiero decir que según el acuerdo de 2018, la frasecita esa de los años ininterrumpidos a tal, esos serán los que se computen para tener en cuenta. Y no significa que los 955 que han asignado al CSIC realmente solo correspondan a los que habéis, por ejemplo, vosotros habéis identificado un montón más. Entonces, eso se da también en los centros. Por ejemplo, en mi instituto, pues cuando miramos las listas, vemos que hay más gente probablemente que la que nos van a identificar. Eso teniendo en cuenta solo a personas, no a puestos ocupados por distintas personas. Solamente un puesto ocupado siempre por la misma persona nos sale más gente que la que probablemente nos vayan a considerar. Entonces, lo que quiero decir es que si... Que eso hay que ponerlo sobre la mesa, y como estáis haciendo vosotros en la negociación, para que pedir a los centros y a recursos humanos y a los sindicatos que a la hora de elaborar los perfiles tengan en cuenta que probablemente no se puede elaborar un perfil que tenga en cuenta una persona o un puesto que cumple unas condiciones con un perfil, sino que probablemente un perfil va a tener que dar cabida a más de una situación, porque ahora mismo hay solo 955 asignados y contabilizados que cumplan las condiciones hay más. Esa era uno de los temas. Y la otra es, teniendo en cuenta que han salido las 955 plazas al CSIC, han salido a laboral, y no a funcionario y laboral como inicialmente siempre se ha estado peleando, sabiendo que ahora todas han salido a laboral y que para el personal laboral, por lo menos en lo que a mí me han enseñado hasta ahora en mi centro y yo he podido contrastar en toda la cosa oficial, también el proceso de selección vía concurso de méritos es absolutamente legal y reconocido, manteniendo, por supuesto, todo lo de libre, público, etcétera, que obliga la ley. Eso se puede poner sobre la mesa para que también lo consideren. Lo decimos, o sea, en mi centro estoy trasladando la opinión de una de las reuniones en mi centro. Porque si se pudiera hacer por concurso de méritos, eso facilitaría muchísimo que el proceso selectivo
pudiera hacerse con perfiles bastante específicos, no específicos de solamente que dé cabida a un puesto, pero por lo menos que no dé cabida a 25 puestos cada perfil, ¿sabes? Que realmente estemos pensando en las funciones y tareas que se están haciendo en los centros por la gente que ha generado ese tipo de puestos. Ya está. Gracias. ¿Más preguntas? Esta se lo explico cada asamblea, pero sigue. Gracias. Quería incidir en la segunda pregunta de la compañera en el sentido de la experiencia de otros procesos de estabilización con menor magnitud, pero que ha habido para personal laboral, y es que la práctica, yo creo que la clave es el tipo de perfil y el tipo de tribunal, porque ha habido casos... ¿El perfil y? El tipo de perfil tribunal, de la plaza y quiénes son los tribunales y qué criterios. Porque ha habido otros procesos de estabilización en el pasado reciente, para personal laboral, no de esta magnitud, en la cual los tribunales no sé a qué criterios llevarse, si le ha habido llamadas o no, pues ahí, en la cual solo han determinado en la práctica en la fase de concurso, pero en la fase de oposición, en la fase de concurso. La fase de oposición la han subido el criterio o el baremo de aprobado o no aprobado, por lo tanto hay una desventaja, por ejemplo, para gente que lleva muchos años en un proceso, porque evidentemente no pueden competir. En fin, han subido, para que la gente me entienda, el 8 es un 5, por lo tanto la fase de concurso, en la cual está determinada, ya no es relevante, porque ya se han quitado a la parte, vamos a decir, la cual podía tener más méritos en la fase de concurso. Y así ha pasado que hay gente que estaba ocupando un puesto durante bastantes años y han sido pues salidos del Consejo. En fin, es un gran peligro, y además conociendo, y perdonad que me moje, en esta Secretaría General de Recursos Humanos, que puedan jugar a ese juego. Sí, todos estamos de acuerdo, todo está en el BOE, todo determinado, pero eso sí, a la hora de determinar la fase de concurso y la fase, como los tribunales son en cierta forma soberanos, determinar o baremar la fase de concurso de una forma práctica, de forma relevante, y por lo tanto dejar a los que hayan pasado esos baremos altos la fase de concurso sin utilizarla, y por lo tanto ya no sería un proceso de estabilización, sería una oferta de empleo público normal, sin la función real que debe ser esta convocatoria. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver, quisiera hacer una pregunta enlazando los dos puntos que se han planteado hoy en la reunión, tanto el cuarto convenio único como el proceso de estabilización. Se ha mencionado que en el cuarto convenio único no se van a contemplar una serie de grupos laborales porque se entiende que están contemplados dentro de tareas de funcionarios. En concreto, informática y comunicaciones. Y gestión también, sí. Y gestión. Pero bueno, puedo decir que voy a plantear, aunque sea un caso personal, creo que se puede englobar de esa manera. Y por otro lado, se ha mencionado que que en la oferta de empleo público del 2018 relativo a las plazas de estabilización van a ser para personal laboral, y se entiende que los indefinidos no fijos que van a salir el próximo viernes, el BOE del sábado, van a ser con las mismas condiciones para personal laboral. Personal laboral, Entonces, no entiendo muy bien cómo se puede sacar plaza para personal laboral de personas que no pueden ser contempladas dentro del cuarto convenio único como personal laboral. ¿Cómo se va a encajar todo eso? Me preocupa, sobre todo me preocupan dos cosas. Es si se va a forzar, o sea, si la intención a lo mejor de la Administración, se va a forzar que esas personas puedan ser laborales, no reconociéndoles su situación particular de tarea, como puede ser mi caso de informática y comunicaciones. Y por otro lado es el tema del temario, que evidentemente no es lo mismo la posición a la cual me puedo presentar como informática y comunicaciones que como otra tarea de gestión de lo que sea o de técnico de lo que sea. Pues eso, simplemente mi duda. Gracias.
¿Más preguntas? Gracias. Yo tengo una duda que me ha quedado con respecto a la propuesta en la que enlazáis que queréis solicitar 40% para méritos e incluís el tema de 15 años máximos de antigüedad. Me gustaría que me lo aclararais porque no lo he entendido bien. Vale. Eso está por determinar, ¿eh? ¿Alguna más? No hemos decidido nada. Que no hemos decidido, pero vamos, que sean los 5. ¿No hay más preguntas? Pero que no sea 5. Vale. Vamos, no sé si anotasteis Vale. la última pregunta. Vale, entonces, voy por ¿qué pasa con la gente que no está? Había una compañera que dice, hay gente que sabe, o sea, que cumple los criterios, pero resulta que no está. Bien, eso es la cuestión por la que estamos dando la información y por la cual vamos a recorrer los centros, porque lo que queremos es que toda la gente que cumpla los criterios entre. Si no es en esta, porque estas son 955 y no se sabe muy bien, porque no se ha negociado cómo se han definido los 955, pues que estos realmente entren en una nueva lista que va a ser la de la oferta escoba, esta que tenemos contemplada. Para eso, realmente, hace falta la colaboración de los trabajadores y la colaboración de los centros. Porque la gente tiene que decir, oye, que yo no estoy. Por eso mandamos esta información. Por eso, esa es la idea de mandar esta información. La idea no es coartar el proceso, que es lo que nos está diciendo Recursos Humanos. Lo que queremos es que toda la gente que tiene derecho esté en una lista. Entre en esta oferta o porque lo que no ha querido Recursos Humanos, que se lo hemos pedido desde el 1 de febrero, es decirnos cuáles son los criterios que ha seguido para sacar esos 955. No ha querido, ha dicho que los que dicen, no, mira, los que dicen los acuerdos es que no dan estos números. Entonces, eso no se sabe. Es que eso es. Sí, ya, sí, es que esto es. Claro, bueno, esa es la cuestión. Esa es la causa por la que estamos aquí. O sea, nosotros no queremos coartar el proceso. Lo que queremos es abrirlo y levantar todos los secretos que tiene, que nadie sabe qué es lo que ha hecho. Porque vosotros habéis visto los números. Los números son mucho más altos. ¿Por qué no salen? ¿Dónde están? ¿Dónde están los 109 grupos 1 que han desaparecido que nos lo cuenten? Esto, ahora no hay sitio, porque lo que ha salido, lo que hay que cubrir es eso, que es lo que está ya en la oferta. Pero esos 109 hay que identificarlos y ponerlos en una lista. Y esa lista es la que hay que mandar más pronto que tarde a la Dirección General de Función Pública para que elabore esa nueva oferta que está realmente recogida en la disposición adicional segunda del acuerdo, vamos, de la oferta realmente. O sea, necesitamos que sean los centros y los trabajadores los que digan yo no estoy en esto de nuevo, es que es esto entre el director y el otro. Yo sí que he hablado con directores, he hablado con muchos directores. Y esto no es un proceso de negociación, es un proceso de información, donde le dicen, te tocan tantos, así. Y como los directores tampoco tienen información, entonces se han hecho, en algunos centros sí, en otros no, se han hecho las listas. En tu centro los tenían y más o menos coinciden. Pero, o no, claro, hay gente que falta. Y de golpe aparece que es la otra, esa es la otra vertiente. Y te tocan 2 grupos 1 que van a administración. Dice, aquí no hay ningún grupo 1 que esté o sea, están variando, o sea, están intentando utilizar la oferta como una oferta propia. Es más, nos están diciendo continuamente que estos puestos no están unidos a personas. Y nosotros decimos que sí, porque detrás de cada puesto hay una persona que ha generado derechos, lo cual no quiere decir que esa persona es la que se vaya a quedar con el puesto. Si se presenta y aprueba, se quedará con el puesto. Pero ese puesto sale porque hay una persona que ha generado derechos detrás de esto. Entonces, eso es una cuestión y por eso estamos aquí y por eso vamos a recorrer el Estado, igual que hicimos entre abril y junio del año pasado, realmente informando a la gente.
informando y diciendo las posibilidades que hay que ir. Por ejemplo, los otros puestos que Recursos Humanos se ha negado directamente a considerarlo en ninguna discusión, que son los puestos temporales que han estado cubiertos con distintas personas o con distinta financiación, pero que el puesto es el mismo. O sea, el encargado del animalario del CBM, por ejemplo, digo, vamos, que me lo estoy inventando. Esa información solo la tienen los centros. Eso no la tiene Recursos Humanos, simplemente porque son distinta gente y a veces no son contratos del CSIC. Esos hemos hecho, nosotros pensamos en una primera evaluación al principio que podían ser unos 200 puestos, pero en realidad seguramente una vez que han aparecido superarán los 400. Hay mucha gente que en los centros mixtos que lo hace así. El ITQ se ha presentado aquí con 40 puestos, 40 en un solo centro, realmente. Entonces, eso es que son los es que esos son los centros los que tienen que... Y lo que nosotros decimos es que los trabajadores tienen que trabajar con las direcciones y con los gerentes, porque lo que estamos intentando es traer puestos de trabajo a los distintos centros. No entendemos que los centros se puedan negar, es que no lo entendemos. Pero, desde luego, si los directores o los gerentes esperan que alguien les mande a hacer algo, pues para eso están los trabajadores, ¿no? Para impulsarlo. Por eso decimos que sin movilización de los trabajadores esto no funciona. Otra cosa, bueno, es que ya está, de los 955 tenemos que ver quiénes son, porque es que esto es información, te tocan tantos, y identificar los que faltan. La cuestión de los perfiles. Los perfiles, evidentemente, no pueden ser perfiles de uno, no va a haber un tribunal para cada uno, está clarísimo. Pero serán perfiles amplios, pero perfiles en los cuales se pueda presentar la gente. Y en esa mesa estamos nosotros negociando, entre otras cosas porque no nos gusta lo de que sean laborales, pero lo que sí sabemos es que al ser laboral tenemos participación en los sindicatos, en los tribunales, cosa que en funcionarios no. O sea, por verle algo bueno, digamos, a lo de que sean laborales, pues allí habrá participación de los sindicatos. Los méritos. Yo he puesto lo que nosotros pensamos. Esto no está ni siquiera presentado. Nosotros lo que sí tenemos claro es que vamos a pedir el máximo, que es el 40%. Y en la última me parece que es el 27, ¿no? 25. El 25. Pues nosotros vamos a pelear para que se llegue hasta el 40, que es el máximo legal. Y dentro de eso, lo que vamos a pelear es para que haya realmente un peso importante de la antigüedad. Y lo explico. En la anterior consolidación la antigüedad eran 5 años, total, lo cumplía todo Dios. Entonces, por eso decimos que vamos a intentar ampliarlo. Esos números, el de los 15, no sabemos lo que vamos a conseguir. Vamos a intentar ampliarlo para que realmente la antigüedad en el puesto de trabajo realmente sea un peso importante en esos méritos y que no dé lo mismo uno que lleva 2 años que otro que lleva 14. Tener cuidado, además, porque aquí se puede presentar no solo la gente del CSIC, esto es de todo el sector de la investigación que tenga méritos para esos puestos de trabajo. La cuestión de los méritos ya es que lo hemos discutido muchas veces con María. En personal laboral, legalmente se podría hacer, pero eso lo va a decidir Función Pública y está en el BOE, directamente, donde dice claramente que tendrá que cumplir los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y eso quiere decir, en Román Paladino, concurso-oposición. Los tribunales... No, bueno, cuando termine, espera. La antigüedad tiene que ser, porque vais a pedir más antigüedad, en el mismo puesto y en el mismo sitio. No necesariamente. Bueno, habrá que verlo en todos los casos. Lo que sí es que si es alguien que se presenta a ayudante de laboratorio, dará lo mismo que sea del CSIC, del CIEMAT o del Astrofísico de Canarias. ¿Vale? Pero, vamos, porque genera, esto es antigüedad en un sitio. La cuestión de los creo, vamos. Que no se sabe. Sí.
Sí. En la administración. Y otra cosa, la experiencia laboral. Ya. Que tú tengas, ¿me entiendes?, en el grupo profesional donde sale la plaza. Ya. Son dos cosas distintas. Ya. ¿vale? Pero la Computa las antigüedad... dos por mérito, pero son cosas distintas. ¿vale? Sí. Yo puedo tener 18 años o 20 años en la administración y haber pasado por diferentes grupos profesionales dentro del ámbito del convenio o fuera de convenio, ¿vale? Y tengo 20 años de antigüedad. O tengo 21 y tengo 7 años de antigüedad. Pero en la plaza, objeto de concurso, ¿vale?, solamente puedo tener 7 o 8 o 9 años. ¿Vale? Entonces es lo que hay que computar y eso es lo que hay que ajustar, cómo se van a ajustar esos méritos. ¿vale? Eso es lo que está a negociar, igual que los cursos relacionados con el puesto, también tendrán una calificación. Sí, eso ¿vale? Por supuesto. Pero lo de los cursos y todo esto es más sencillo. La cuestión de aumentar la antigüedad es realmente importante. La cuestión de perfiles y tribunales, somos conscientes. O sea, en la Manaje se van a fijar, se van a negociar las condiciones generales de cómo tienen que ser los procesos y las convocatorias. Pero la gestión luego está en el centro. Y yo me acuerdo perfectamente lo que decía Félix, en el proceso de consolidación del 2011, la bronca que se montó en las plazas de ayudante, justamente porque había muchos y entonces se le ocurrió a la de Recursos Humanos, ciertamente, que estaba allí, que en vez de poner un 5 como nota de corte, que es lo legal, que ponía un 6,5, con lo cual así pasan menos. Bueno, se montó una bronca, pero logró que fuera mayoría y al final, ahí estaba Maribel Nieto, que casi, vamos, le da un infarto en aquella. Claramente eso, esta vez, lo tendremos que hacer y fijar antes. O sea, no que lo fijen, como ya lo sabemos, eso lo tendremos que fijar antes. ¿Cuáles son las notas de corte y que los tribunales no puedan cambiarlas porque les da la gana, ¿no? Y me parece que ya no tenía más de las cosas. El compañero que preguntó... Claro, lo que el compañero pregunta es, alguien que está con un contrato, alguien que está dentro del proceso de estabilización y que tiene una especialidad que será de gestión o de informática, si ese puesto está estabilizable, ¿a dónde va? Eso es lo que he entendido. Pues yo no sé, aquí tenemos al técnico. Claro, porque dice que no se pueden, porque dice que no pueden entrar nuevos en esta. Y entonces, ¿dónde los mandamos? Tienes razón, no tengo ni idea. Pero a ver, teóricamente los puestos de actividades de personal funcionario, la estabilización se haría en cuerpos de funcionarios. Directamente, ajá. O sea, que tendrían que ser cuerpos de funcionarios. No está mal. Pues sí. El cuarto convenio único determina que no va a haber nuevas contrataciones en esas áreas, ni en informática, ni en administrativo. Sí, claro. Entonces, lo que tendremos que hacer en ese caso es estudiar, que no serán muchos los casos, pero estudiar esos casos y ver si se puede sacar plaza de funcionario. O sea, de hecho se ha hecho ya en alguna ocasión. Pues esto. Sobre todo mi interés es saber cuál es el destino, a qué puerto se va a llegar. El convenio... Si no, intentar evitar la posibilidad de que intenten decir, pues bueno, aunque tú te dediques al tema de la informática, te vas a meter aquí por el artículo 33 y sobre todo la oposición tendrá un temario y no tiene nada que ver un temario de informática con gestión o con uno de técnico de laboratorio. Pues, ¿no? A eso me refiero, esa es mi preocupación. Hay dos cosas. Una, hay un contrato para una determinada categoría y unas determinadas funciones, o sea que no pueden cambiar ahora. No deben. No pueden, ya no me atrevo a decir nada. Entonces, hay un contrato que está para una categoría y para unas funciones. Y si son funciones de las que hemos dicho, que son de personal funcionario, lo que dice el convenio es que no hay nuevas contrataciones. Entonces, de hecho, todas las plazas de administrativo
que es lo más claro, que ha habido estabilización, consolidación o como le llamemos, se han hecho como de personal funcionario. Sí. Este viernes sábado esa duda Vamos, estará ya espero resuelta, que esté ¿no? resuelta entre esta tarde y mañana, que nos den la información. No, lo digo más que nada. Vamos. Sí, sí. No, es una parte de la oferta de empleo público, no es parte de la convocatoria. No, de hecho, yo creo recordar que en el censo que se hizo en su momento del personal indefinido no fijo sí estaba diferenciado. Creo recordar. Vale, Digamos, esta tarde nos darán la información otra vez. Gracias. Y mañana. Pero lo apuntamos, ¿sí? Si hemos apuntado también lo de pedir las titulaciones, por ejemplo, para la gente que de grupo 3 que no tiene el FP superior. Hola, yo sigo sin enterarme de un par de cositas. El tema de los 15 años de antigüedad, eso que te da puntos, lo que no entiendo es el contraste entre si el requisito es haber trabajado de 2017 para atrás, 3 años en 4 años o como lo hayamos querido estructurar, ¿por qué vais a pedir lo de los 15 años? Porque es posible que haya personas que se vean perjudicadas por ese tema. Y otra cosa, ¿por qué afirmáis de forma tan categórica que no puede ser concurso de méritos y tiene que ser por narices concurso oposición, como ha comentado antes la compañera del ICMM? Contestas tú, porque yo me aburro. No sé si hay otra. Hay otra pregunta. Hay dos preguntas más. Aquí la... Dos preguntas más y cerramos, porque Sí. si no, no van a quedar 6. Sí. Bueno, aparte de lo que dice Natalia, era no solamente para lo que ha dicho el compañero en caso de que lo que tengamos en algunos institutos sea, por ejemplo, personal, digo de los llamados estructurales, no de los indefinidos no fijos, que tengamos personal, por ejemplo, en labores de gestión de proyectos o de... no sé cómo llamarlo, o de informática, por ejemplo, de funciones de ese tipo, contratados con esos, les pasaría lo mismo, porque ahora todas han salido a laboral, ¿sabes? No las puedes pasar a funcionario. Y si habría alguna diferencia, porque el convenio nuevo decís que no se van a convocar nuevas, pero teniendo en cuenta que las que se han generado en estas situaciones, tanto la que dice el compañero como estas otras, pueden ser dentro de un proceso de estabilización, ¿sabes? Con contratos ya hechos, si eso podría incluir alguna modificación. Hola, buenos días. Es una pregunta. Sí. Ha dicho usted anteriormente que cuando salga la oferta de empleo público, que tienen 3 años para hacer la convocatoria, ¿verdad? Sí. Pues atendiendo un poco a la carta que ha enviado, la última que ha enviado la presidenta, donde matiza de que las convocatorias serían a final de este año o a principio del año que viene, no sé si es un poco... ¿Son muy optimistas en los tiempos o no sé? Otra pregunta es, o sea, basándose en los méritos de igualdad, méritos y publicidad, ¿cree usted que es normal juzgar a una persona que tiene más de 55 años con una persona que podría optar con 33 años? ¿Eso es igualdad, según lo...? Gracias. Y si va la gente que somos mayores, le van a dar alguna que otra distinción. Otra parte, ¿y por qué no canalizar todos estos procesos a través de los institutos? Que es más fácil, que se encargan los institutos a... Sí, hombre, que el director diga lo que... contesto esto porque se me olvida. Primero, lo de los 15 años. La libreta y el polígrafo y ya ni... Toma. La de los 15 años. Lo que nosotros, o sea, en la anterior estabilización, los méritos llegaban hasta 5 años. ¿Qué quiere decir? Que la gente que tenía más de 5 años era lo mismo que la que tenía 5. Y 5 cumplían todos, de lo cual la antigüedad quedaba eliminada. Lo que nosotros queremos es que la antigüedad tenga un máximo, lo cual no quiere decir que tienen que tener 15 años. Vamos, el 15 lo he dicho yo, aquí el jefe me dice que no lo hemos puesto todavía. Pero vamos, mi idea es que fuera porque tenemos gente que lleva 15, 16 y 18 años.
Entonces, lo que queremos que sea una diferencia es que, a igualdad de méritos, si hay una persona que lleva en el puesto de trabajo 3 años, pues tenga menos, vamos, un poquito menos mérito que la que lleva 14, ¿vale? Esa es la idea. Para eso hay que ampliar los años para que tenga peso realmente. Esa es una. La otra, los contratados en tareas de gestión. El problema, María, no es que estén haciendo tareas de gestión, sino que las tengan reconocidas, ¿vale? Entonces, si en la base de datos aparece que realmente es es una persona de gestión, pues entonces habrá que ver, analizar justamente cuáles son los informáticos, comunicaciones y personal de gestión que están incluidos en esto y, dado que no pueden ser, que son funcionalizables, habrá que pelear porque esa gente tenga procesos de funcionalización y no a laboral. Pero para eso tenemos que identificarlos también. Pero no es lo mismo estar trabajando en la administración que tener reconocido las tareas de administración, ¿vale? Eso es lo que está ocurriendo en muchísimos centros. Yo, como no tengo nadie que justifique los proyectos, pues me traigo a este y se pone a justificar los proyectos, pero es un titulado superior o lo que sea. Bueno, si pone eso, entonces habrá que verlo, habrá que estudiarlo, habrá que verlo. Sí. Que sí. Sí, eso lo tendremos que ver. Y luego, me parece que ya no tenía... las convocatorias, lo que decían de las convocatorias. Hay 3, o sea, la presidenta decía que con suerte, o sea, aquí va a haber, el proceso este es muy complicado, porque hay muchas escalas. Entonces hay desde grupo 3, que ya no será grupo 3, será, me lo tengo que aprender porque no lo sé, el M1, M2, M3, E1, vamos, lo que sea, del nuevo, vamos, habrá que ajustarlas al nuevo convenio y entonces tendrán que hacerse, vamos, la idea, la gestión de las convocatorias, en principio es del CSIC. Y eso no pueden salir todas a la vez, porque gestionar una convocatoria es complicado. Eso significa, lo que decía, creo que es que es lo mismo que defendemos nosotros, es que a final de este año deberían poder salir alguna convocatoria. O sea, trabajar en las que pensamos que pueden ser más sencillas, por ejemplo, como las de Grupo 3, vamos, las de personal, vamos, yo sigo con el Grupo 3, el M1, ¿no? Lo que eran, digamos, Grupo 3, eso es más sencillo, porque en eso, digamos, los temarios sí que pueden ser, digamos, puede haber 3 o 4 temarios. Lo digo, materiales, física y química, porque es un personal de laboratorio que más o menos va, otro de ciencias de la vida, podemos ampliar, y eso hay acuerdo, que haya 3 o 4 perfiles. Y entonces, a partir de ahí, habrá que ver la cantidad de tribunales, viendo dónde están, porque también, si se quiere que sean provinciales, pues esto es una cuestión añadida. Pero eso es empezar, eso sería salir la convocatoria a final del 19, si se logra hacer, para que los procesos sean en el 20. Pero habrá algunas que no saldrán en el 19, que saldrán en el 20, en la convocatoria, para luego ir. O sea, hay 3 años para resolver estas convocatorias. Otra cuestión es, y que lo hemos pedido en alguna de las... es que la gente se quede sin contrato en el medio de esto. Eso también puede ser. Bueno, nosotros lo que pedimos, lo pedimos en la anterior consolidación y lo volveremos a defender en las mesas, es que a la gente que está incluida en estos, el Consejo, el CSIC, se comprometa a contratarlos hasta que sea, digamos, hasta que sea hasta que sea el proceso. Bueno, pues la otra vez sí lo hicieron. Entonces, sí, pero... Solamente con eso. No, los de sentencia no tienen que hacer nada porque están en capítulo 1. Claro, pero que solo lo han hecho solamente
de contratar a las personas, sí, que ya se les había acabado el contrato, hasta que salga su oposición, con las personas indefinidas por sentencia. Pero si eso no necesitan contratar, si son indefinidas, están en capítulo 1. Sí, porque se les ha acabado su contrato. ¿Cómo se les va a acabar un contrato de indefinido no fijo? Claro, pero antes de eso se les había acabado. Entonces, por sentencia, los han hecho fijos y han tenido que seguir pagándoles hasta que salga la convocatoria. Pero lo que estamos discutiendo es otra cosa. Sí, no. Será más bien toda la gente que trabajamos en los laboratorios, investigadores pagados por proyectos de investigación. Y eso, imagínese que hay un proyecto de investigación, se acaba, los del Plan Nacional son de 3 años y por eso no tenemos continuidad, pues yo no creo que un centro pague a un investigador para ir a trabajar en un laboratorio en un proyecto concreto. Porque el problema de ahora es el número de gente. Eso es lo que pedimos, que lo identifiquen. Bueno, pues ahora mismo, efectivamente, como habéis dicho, la información de los puestos que Recursos Humanos está dando al CSIC, aparentemente es información secreta en muchos de los centros, por lo menos en el mío, y creo que ni siquiera cuando se lo han dado a los directores, por rumores que he oído, están identificándolos a personas, le dicen, tienes tantas. sino que se niegan a ello. Con lo cual quiero decir que para que tú pidas que les paguen, que les mantengan, tienes por lo menos que tenerlo identificado y reconocido en eso. Ya puedo. Pues eso es lo que estamos pidiendo, que se identifiquen. Eso es lo que estamos pidiendo, que se identifiquen, que haya listas con la persona que ha generado los derechos. Ese es el puesto de trabajo. Por eso tenemos que tener las listas. Esas listas se han mandado a función pública, porque realmente para sacar esa oferta de 955 o 56, el CSIC ha mandado los puestos certificados, que es como se llaman. Esos puestos certificados tienen gente detrás, ¿vale? Entonces, eso es lo que queremos. Y a esa gente, realmente, que es la que ha generado derechos, es lo que queremos, que el CSIC se comprometa, si los investigadores no pueden, que el CSIC se comprometa a mantenerlos en el puesto de trabajo hasta que salga Sabemos que es difícil, porque eso significa dinero, pero es lo que vamos a pedir. Porque si realmente es que ese puesto estaba ocupado y resulta que hay que esperar 2 años y te quedas bueno, te podrás presentar dentro de 2 años, pero la idea no es esa. Entonces, creemos que no serán muchísimos, pero habrá que verlo, claro. Y por eso necesitamos identificar, por eso, claro. La impresión es que no hay una buena voluntad. Yo creo que es una cosa que aparentemente es buenísima para el organismo y para la institución, que se dice que es una institución de investigación, pero realmente se ve que no hay voluntad ni de informar ni de ir a lo alto. Es que quieren frenar todo lo que pueden y por eso hay una desconfianza bastante grande. ¿Hay alguna más o tú querías...? Yo quiero hacer un comentario. Vamos a ver, desde el principio hemos dicho que desde Comisiones Obreras este tema de la estabilización es un tema de negociación desde el primer momento. Se negoció con la Mesa General y ahora nos toca negociarlo a nosotros. Es fundamental la transparencia de todo el proceso, precisamente porque con 120 institutos que tenemos aproximadamente, muchos de ellos mixtos, la casuística es terrible. Y de ahí nuestra insistencia que tenemos que estar presentes durante todo el proceso. Todo esto que nos estáis diciendo lo conocemos. De ahí nuestra insistencia en tener acceso a toda la información y tener conocimiento tanto por parte del CSIC como de vosotros de todo lo que está sucediendo. Nosotros tenemos que seguir formando parte de la negociación porque así está firmado y así consta en los acuerdos. O sea, nosotros no abrimos una guerra
simplemente porque nos gusta ser kamikazes. La realidad es esta. No vengáis a pensar, no penséis que nosotros estamos aquí simplemente por un afán de protagonismo. La negociación tiene que ser pública, tiene que ser transparente. Y así nos evitamos todos estos problemas que están surgiendo en cada centro y todas estas confusiones. Todos queremos el mayor número de plazas para el CSIC, porque es lo mejor que hay para este organismo. Todos perseguimos lo mismo. No entendemos, lo que acabas de decir tú, que haya esta, digamos, reticencia, ¿no? No lo entendemos. Pero en el fondo es lo que está sucediendo. De ahí que tengamos que hacer las asambleas y tengamos que dar información. ¿De acuerdo? Había otro tema que era... No, era lo de los méritos, que lo va a aclarar. Lo de los méritos que lo va a explicar ahora José Manuel. Bueno, yo voy a decir varias cosas de respecto a... Algunas las han comentado ya. A ver, lo de los 3 años es el límite máximo. Claro. Nadie pretende agotarlo. Es el límite máximo. Es verdad que queda mucho trabajo por hacer y yo no sé si van a salir antes de fin de año o inmediatamente después, pero queda mucho trabajo por hacer todavía. Los 3 años son el límite máximo. Otra cosa, es verdad que en anteriores procesos se ha conseguido con personal interino que no se despidiese a nadie hasta que no saliese la plaza. También es verdad que las características especiales de contratación que hay en este ámbito no lo ponen fácil. No lo ponen fácil. No lo vamos a negar. Ahora, evidentemente, lo primero que tenemos que tener para conseguirlo es identificados los puestos. Teóricamente tienen que estarlos, porque es que no ya los acuerdos, los presupuestos generales del Estado, cuando abren el proceso de estabilización, hablan de puestos ocupados, con unas características. Si se han publicado en la oferta de empleo público sobre la base de la autorización de la ley de presupuestos, alguien ha tenido que certificar esos puestos concretos. Entonces, tendrán que ponerlos sobre la mesa. A ver, hay un tema que ha explicado muy bien Alicia, y es que una cosa es las funciones que está haciendo una persona y otra cosa es para qué se ha contratado a esa persona. Entonces, lo que es evidente es que no pueden salir convocatorias de oferta de empleo público de personal laboral en funciones de las que están recogidas en el convenio, como que no va a haber más contrataciones, no pueden salir. Si hay puestos de ese estilo, tendrán que salir como de personal funcionario. O sea que no hay más vuelta de hoja. Y lo de los 15 años. A ver, los 15 años es una cifra que lo que pretende decir simplemente es que es necesario darle más peso al mérito de la antigüedad en este proceso. Y teniendo en cuenta lo que decía Javi, una cosa es la antigüedad y otra cosa es la experiencia profesional. Entonces, si van a ser 15, van a ser 10 o 25, lo veremos en el proceso de discusión. Que 5 son pocos porque la mayor parte de la gente tiene ya ese mérito y por tanto quedaría anulado, pues también es verdad, pero lo veremos, ¿no? Y por último, la estrella. A ver, el proceso va a ser mediante concurso-oposición. Esto es lo que hemos defendido Comisiones Obreras siempre. ¿Por qué? Porque creemos que es la mejor manera de encontrar los equilibrios necesarios en toda la amalgama de intereses que hay en estos procesos. Yo sé que soy consciente que lo que voy a decir ahora aquí, que la mayoría o buena parte sois personal afectado, pues a lo mejor no gusta. También soy consciente que si estuviese en un aula preparando las oposiciones de ingreso libre, lo que decís vosotros tampoco gustaría. Y seguramente si doy una asamblea en el SEPES, que tenemos 3.000 gallegos esperando a irse a Galicia y les digo que van a salir las plazas a ingreso libre sin haber pasado por concurso de traslado, tampoco gustaría. Lo que quiero que entendáis es esto, que hay diferentes posiciones y que hay que buscar el equilibrio más razonable entre todas ellas. Nosotros creemos que, uno, hay que defender hay que defender los principios de igualdad, mérito y capacidad. Esos tienen que estar, son principios constitucionales.
¿no? Y tienen que defenderse. Hay que darle un peso suficiente a la valoración de la experiencia profesional, pero también hay que dar oportunidad a gente que quiere entrar en la administración. Eso es la única forma de hacerlo, es a través del concurso oposición. Sí, sí. Un proceso de estabilización que la ley dice que tiene que hacerse a través de una oferta de empleo público. A través de una oferta de empleo público. Que no, mira. La forma de acceso es te manda al de la oferta público, a la oferta de empleo público de 2018. Claro. Y vas a ese BOE y para el personal laboral pone estrictamente que nadie ha dicho que no se puede hacer, legal el concurso de méritos. Y vas a los acuerdos de 2017 y donde están los criterios específicos y te pone que para las convocatorias de personal laboral es perfectamente entendible. O sea, quiero decir que estoy hablando de ese proceso de estabilización. Yo además sí que no entiendo por qué un concurso de méritos va a romper la parte de libre concurrencia, público y todo eso. Claro que no, por supuesto que no. ¿Por qué va a romperlo? Porque yo todavía no lo entiendo. De hecho, dentro del sistema de acceso, si lo rompiera, entonces no sería lógico que cuando tú te vas al BOE que regula los empleados públicos los empleados en las administraciones públicas, para el personal laboral te está poniendo, para el personal laboral, no para el funcionario, para el personal laboral te está poniendo que uno de los medios tal, una de las posibilidades del proceso es ir por méritos. Es el de concurso de méritos. ¿Por qué va a romper el concurso de méritos? A ver, perdona, no sigas por ahí. Que yo no he dicho que lo rompa, yo no he dicho que no se pueda hacer. Yo he dicho que el sistema del concurso oposición garantiza mejor. ¿O no? No. ¿O no? No. Y además, mira, si es que además es una discusión estéril. No es estéril. Tú escúchame, si yo hago concurso de méritos y los méritos que pongo son de un carácter tan general que puede entrar cualquiera, aunque no haya trabajado aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo garantizo mejor lo otro? No, es que yo tengo que respetar que también hay un principio de que hay que... Pero por supuesto que... ¿O no? No. La antigüedad en algo que sea equivalente. No. Mira, Pero si te repito, que es que es una posición para nosotros clarísima. El concurso de méritos lo que la oposición... Sí, aunque sea laboral. Para nosotros son empleados públicos, Para nosotros son empleados públicos y las condiciones de acceso son las mismas. Claro, deberían ser las mismas. Son las mismas. Estamos en el BOE correspondiente que para los... Bueno, de todas maneras, por cerrarlo, porque... Fija precisamente que uno de los métodos es el de concurso de María, méritos. Espera un momentín. Y lo que quiero decir es que, a ver, para los méritos, si tú estás buscando... realmente en nuestra situación estás buscando que la gente que entre, me da igual que hayan trabajado aquí, que no hayan trabajado en esta institución en concreto, pueden haber trabajado en donde sea, y no en este instituto, sino en el otro, me da exactamente igual. Lo importante que tú estás buscando es que la gente sepa, lo importante es que la gente sepa de verdad o pueda demostrar que conoce bien las tareas que se están haciendo en los centros. Y para lograr eso tienes que poner perfiles bastante específicos relacionados con las tareas. Es que esa es la clave, no la otra. Esa es la clave. Claro. Bueno, todas las leyes, la Constitución, y evidentemente una persona de 50 años como yo no tiene la misma capacidad que un 20añero que se pasa el día estudiando. Y eso haciéndolo, trabajando con familia, hijos. Pero más allá de los textos legales... Vamos a organizarnos un momentito, por favor. Vamos a pedir palabras, por favor.
esto. ¿Vale? Vamos a ver. terminar. Vamos a organizarnos y no perder el debate. ¿Vale? Esta Termina, es por una- favor, Alicia, perdona. Termina, por favor, y luego vamos a ir contestando. ¿De acuerdo? Termina. Lo que quiero decir es que teniendo en cuenta que tenemos en el CSIC 955 puestos ahora mismo, aparte de los que puedan venir en el carrito escoba, tenemos 955 para gestionar que realmente los perfiles sean suficientemente específicos como para que permitan, digamos, focalizarlo a las tareas que realmente se están desarrollando y que son las necesarias en los centros, ¿vale? Las que han dado lugar a ese tipo de proceso de estabilización. Para lograr eso, si lo haces con un sistema de concurso-oposición, pensando en los titulados medios, superiores, etcétera, los titulados superiores que además son la mayoría del número de puestos que tenemos. Si estás pensando en eso y necesitas ir a perfiles específicos, no solamente están los temarios comunes, es que además el CSIC tendría que establecer un montón de temarios para cada perfil, y esos son un montonazo que yo veo, vemos mucha gente difícil que vayan a salir, que puedan ser de verdad concurso, oposición, con temarios suficientemente cercanos a lo que de verdad son las tareas que se están realizando. Tenemos que terminar porque son las 2:05. Vale, perdón. ¿Vale? Sin embargo, el concurso de méritos posibilitaría... Ya me lo has contado, María. Es que, de verdad... A ver, por favor. A ver, Javi, ¿tú querías decir algo? Levantaste la mano. ¿Quieres hablar? Vale. ¿Alguna intervención más? Venga, contestamos. Vamos a ver, esta es una discusión que se repite en todas las asambleas. Entonces, vamos, que yo entiendo cuáles son los intereses y también... bueno, déjame hablar. Por favor, vamos a dejarle de ahora contestar. Claro, entonces, entiendo cuáles son las cuestiones y entiendo que es muy difícil ponerse a estudiar, y por eso hemos dicho que los perfiles tienen que ser suficientemente ajustados, lo cual no quiere decir que va a haber un perfil por cada persona. No, eso no lo quiere decir. Entonces, esto de todas maneras, nosotros pensamos, vamos, que el concurso-oposición es la forma más realmente más correcta de hacerlo, porque esto es acceso a la Administración General del Estado. Esto justamente, y esos son los principios constitucionales. Esto de todas maneras se va a discutir y se va a decidir en la Mesa General de la Manaje, pero en la práctica ya está decidido realmente, porque es lo que pone el BOE. Es lo que pone el BOE y eso quiere decir concurso-oposición. Se va a discutir allí. Y en el mismo momento en que realmente se decida, que yo espero que sea en 2 o 3 meses, pues entonces zanjamos la discusión. Lo que hemos dicho desde aquí, y además eso sí que hay apoyo del Gabinete de Formación, es que va a haber un apoyo para los temarios y que va a haber cursos realmente para la gente. Esto es vamos, lo que se puede ofrecer. Sin embargo, para acceder a la Administración General del Estado, pues esas son las condiciones, como funcionarios y como laborales también, sobre todo cuando son estas cantidades, porque lo otro se presta realmente a que sea el director el que diga este y este. No hay en el ámbito del convenio único, estamos hablando de que esto es una oferta de empleo público. No hay ninguna convocatoria en el marco del convenio único de personal fijo mediante concurso de méritos de personal laboral. No lo ha habido, Ninguna. además. Eso lo contó Josécho en la asamblea de diciembre, en la cual también estaba. Hemos hecho procesos de consolidación antes del 2000. Hemos hecho procesos de conversión de empleo temporal en fijo. Nunca ha habido, mediante concurso de méritos, una convocatoria de empleo fijo de personal laboral. Repito, el concurso oposición es la fórmula que mejor garantiza los distintos grupos de interés que los hay.
Y no va a haber, y vamos, nadie ha discutido nunca en la Administración General del Estado este proceso de esta manera, en la Mesa General. Ni la Administración, desde luego nosotros creemos que es la mejor fórmula. Otra cosa es que la forma de ajustar los méritos profesionales, el temario, el sistema de oposición, tenga que tener los tribunales, tenga que tener en cuenta muchos matices, pero el sistema. Vamos a ver, vamos a ir terminando. ¿Tienes algo que decir? No, yo por mí es que me tengo que ir. Vale, pues entonces, bueno, pues vamos a dar por finalizada la asamblea. Deciros solamente a los delegados que estéis aquí hoy, os quedéis un ratito, vamos a hablar ahí un par de cositas muy rápido. Y a los demás, bueno, agradeceros todos vuestra presencia y deciros que por nuestra parte vamos a seguir peleando por este proceso, buscando la solución más justa para todos y el mejor resultado tanto para nosotros como para el Consejo. Venga, muchas gracias a todos y buenas tardes.